Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para el lunes 30 de noviembre. Hasta hoy llegó noviembre, se acabó noviembre. Y esta noche tienes una cita con nosotros a las 8 de la noche por aquí por Católico Hoy YouTube, Católico Hoy Radio y nuestra página de Facebook Católico Hoy. A las 8 de la noche estaremos entrevistando hoy a un grupo de música católica cristiana. El grupo Alfarero, un grupo que lleva muchísimos años cantándole al Señor. Desde la República Dominicana estaremos entrevistándolos, conoce su historia, por qué cantan para alabarle al Señor, qué cosas hacen, qué están haciendo en este momento y toda su historia y mucho más. Cómo el Señor ha tocado sus vidas, etcétera, etcétera. Así que no te lo pierdas esta noche a las 8 por aquí por Católico Hoy YouTube. Entonces, la frase para este lunes: predicar el Evangelio no es solo tener palabras sabias, esas las inspira el Espíritu. Predicar es amar y dar lo mejor de ti a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes.
y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, San Andrés, cuya fiesta celebramos hoy, a menudo se conoce como el primer llamado, un título que deriva del Evangelio de Juan, ya que recuerda que fue él quien se encontró por primera vez con Jesús antes que Simón Pedro, su hermano más famoso. De hecho, como nos dice Juan, fue Andrés quien, habiendo reconocido por primera vez a Jesús como el Mesías de Israel tan esperado, presentó a su hermano al Señor. La llamada de Andrés es uno de esos momentos interesantes en los evangelios donde hay relatos contradictorios. En el evangelio de Mateo que escuchamos hoy, Andrés está con su hermano mayor cuando ambos son invitados a dejar su negocio de pesca y seguir a Jesús. Sin embargo, el evangelio de Juan describe a Andrés como un discípulo de Juan el Bautista, enviado por el profeta para seguir al descrito como el Cordero de Dios. A primera vista, estos relatos evangélicos parecen estar en contradicción directa, pero aunque los detalles pueden variar, el meollo del encuentro sigue siendo el mismo. Cualesquiera que sean las circunstancias de la llamada de Andrés, el primer encuentro con Jesús, aquí sucedió algo extraordinario y que cambió la vida. Al escuchar el evangelio de hoy, tenemos que preguntarnos qué fue lo que tuvo Jesús que hizo que este simple pescador se alejara de su negocio familiar y siguiera un predicador itinerante que ofrecía tan poco y sin embargo prometía tanto. ¿Qué hubo en el testimonio, las acciones, las palabras de Jesús que hizo que Andrés respondiera tan inmediatamente a la invitación y luego pasara su vida al servicio del Evangelio? Al celebrar a San Andrés, también a nosotros se nos recuerda nuestra invitación y nuestro encuentro inicial con Cristo. Se nos recuerda que en las aguas del bautismo no solo hemos encontrado a Cristo y hemos renacido con Él en la promesa de una nueva vida, sino que se nos ha confiado la misión y vocación sagrada de compartir esas buenas nuevas con los demás. Hoy también podríamos preguntarnos a nosotros mismos si mi estilo de vida, si mis acciones y palabras podrían convencer a alguien de que Jesús es el camino a seguir. Para predicar no necesitamos buenas y sabias palabras, esas las inspira el Espíritu. Primero necesitamos un corazón dispuesto, prepararnos leyendo la Biblia, conociendo nuestra fe y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de hablar de Cristo. Nuestras acciones son claves, una sonrisa, una palabra de aliento, una ayuda a un hermano en el momento que más te necesita. Son acciones que pueden hacer que un hermano fortalezca su fe en Cristo. La Escritura no nos dice si Andrés y Pablo se conocieron alguna vez, pero podemos estar seguros de que compartieron la misma convicción, que la fe en Jesús proviene de lo que se escucha y se ve. Por eso San Pablo les dice su carta a los romanos hoy y nos los dice también a nosotros. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? Y añade, por lo tanto la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Esa fue la clave de la vida de Andrés y su voluntad de hacer el máximo sacrificio en el martirio. Esa debe ser la clave también de nuestras vidas, vivir para predicar a Cristo con nuestras palabras y nuestro ejemplo. Hermanos, que el ejemplo y el testimonio de Andrés nos inspiren en nuestra vida de fe. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos recuerda nuestro llamado a compartir la buena nueva de Jesús a los demás, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cómo estoy respondiendo yo a ese llamado de Jesús de llevar su buena noticia a los demás? ¿Son mis palabras y mis acciones mi mejor carta? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir
un nuevo día, una nueva oportunidad de llevar tu evangelio, de predicar a los demás tu palabra, con nuestro ejemplo, Señor, con nuestras acciones. Padre amado, que tu Espíritu Santo nos guíe hoy para que seamos ejemplo de vida para los que nos vean, para aquellos que nos rodean, que podamos ser tu palabra viviente. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes bendecido, un comienzo de semana maravilloso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, predicar el Evangelio no es solo tener palabras sabias, esas las inspira el Espíritu. Predicar es amar y dar lo mejor de ti a los demás.